Bueno, llego porque a través de mi representante me hace llegar un guión de una película, de una ópera prima, de un director que se llama Hugo Stuben y que se va a rodar en inglés y que seguramente se va a rodar entre Barcelona y Nueva York. Todo eso ya son ingredientes que a mí ya me llaman la atención y luego pues así es como me leí el guión. Eso fue pues no sé, marzo hace 2 años y medio, eso más o menos, ¿no? Y nada, me leí el guión, me pareció muy interesante y sobre todo que me encantó la idea de ser, ¿no? de actuar y ser el psiquiatra de esta historia. Una película pequeña, pero que el guión es una película de género, pero que me parecía que había suficiente material como para hacer un trabajo psicológico con los personajes, que no, a veces pasa, ¿no?, que en un determinado tipo de cine de género parece como que el argumento es una excusa, o bueno, sí, pero bueno, más o menos. Y sobre todo después porque me encontré una persona hiperreceptiva, bondadosa, talentosa, apasionada, que era Hugo Stuben. Y entonces pues ahí nos conocimos un día, vine a Madrid, comimos juntos y bueno, y ya le dedicamos no sé cuánto tiempo a hablar momento a momento de todo ese recorrido, porque con la obra tiene mucho de flashback. Una cosa es de dónde parte la película y la otra es todo lo que ha ido pasando. Ahí era complejo, no era fácil dirimir y entender y todo eso, pero eso ya me lo hacía atractivo, ¿no? Porque había material para trabajar, comprender y entonces pues tengo como un recuerdo muy placentero de todo ese proceso. Luego el trabajo con Christie, con Edgar, ¿no?, con los otros protagonistas de la película, rodar en Nueva York, el trabajo con mi coach, con Francesc Vidal, que claro, en el caso del inglés, pues yo, siendo el único que no era nativo, era el que más hablaba. O sea que, bueno, todo eso eran cosas que en su momento me obligaron a hacer un curro importante, pero bueno, muy contento, la verdad. Bueno, eso era atractivo porque al mismo tiempo, bueno, en un interrogatorio siempre es así, ¿no? Quiero decir, esto pasa en unas horas, casi un tiempo real. Entonces, lo que lo sostenía es que había escena, había conflicto, ¿sabes? Porque si una cosa así, dices, bueno, claro, yo que vengo del mundo del teatro, pues a mí ese tipo de retos se me hacen muy atractivos, porque entonces se trataba muy bien. Con todo, hay un arco importante de recorrido, donde empieza el personaje y donde termina. Entonces era como ir dirimiendo, ir comprendiendo qué correspondía a cada momento. Pudimos rodarlo cronológico, todo eso era importantísimo también. Hugo tenía clarísimo la planificación y luego yo creo que también la química que se produjo con ella, con Christie, que nos entendíamos muy bien, y el equipo y todo. Pero esas cosas que a veces dices, coño, y además un tipo de película no es habitual, ¿no? Porque parece que como ópera prima, gente joven, pues todo tiene que ser más producto de la acción, la imagen, y coño, que una persona así joven apostara por un diálogo y porque realmente las cosas, por el texto y aparte que bueno, ahora mismo han publicado una novela, ¿no?, contando esa misma historia. Bueno, eran unos ingredientes no habituales, pero que para mí lo hacían muy atractivo, muy distinto y que entonces, pues bueno, yo creo que en el resultado de la película también sabíamos que todo esto iba intercalado con toda la parte, digamos, movida o de acción de la película. O sea, quiere decir que no es que la película sea una escena y luego lo otro, sino que todo eso, una vez, claro, para mí también era muy importante ver el resultado final. Entonces yo creo que lo bueno es que esto es así y la película en ningún momento se hace pesada, ¿no? O quiero decir, al contrario, siempre lo que va pasando te va interesando, y entonces pues yo aquí creo, aunque pueda parecer un contrasentido, que eso tiene que ver con la valentía y con el talento de Hugo Stuben.
Sí, eso fue fundamental, porque yo soy un actor que me cuesta mucho interpretar algo que no entienda o que yo no me crea. Entonces ahí hubo, sí, porque claro, para mí la parte más, las regresiones, bueno, ya es algo que yo puedo más o menos entender. Para mí la parte más difícil era entender, y que parece ser que tiene una base científica, de que en la memoria de una persona tú puedes, como quien corta, ¿no?, el celuloide de una película, decir, corto este trozo no, la persona no lo ha vivido y añado otro trozo, sustituyo este trozo por otro, y eso a mí me parecía como ciencia ficción, ¿no? Y bueno, y eso documentándome, hay material, y él me pasó, y tuve una entrevista también con el otro co-guionista, con David, bueno, son tres, con uno de los otros guionistas, David Zurdo, y sí, fue muy provechoso, y también lo que me contaba él, o sea que bueno, era adentrarse en un universo desconocido pero apasionante, y que luego sobre todo es que estábamos haciendo cine, ¿sabes? Todo eso tenía que servir para crear una ilusión, pero claro, yo, como siempre pasa, pues para mí todo eso tenía que ser verdad. Entonces, para que eso fuera verdad, pues había que hurgar y conocer, y también todo ese proceso cronológico, porque en la cronología de la película, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Porque también hay un momento que también se mezclan mis intereses personales con los intereses del encargo que me ha hecho el padre de mi paciente para que yo intente ayudarle, porque es un esquizofrénico y tal. Y bueno, todo esto se va cuestionando a lo largo de la película, y también está lo que es mi historia personal metido en todo esto. Entonces eran distintos frentes que lo que hacían es pues que fuera muy, muy apetecible y muy enriquecedor. Y eso da como resultado, pues, ¿no?, que parece que empiezo en un sitio y pum, y a lo largo de toda la película pues me van pasando unas cuantas cosas. En principio no. Ahora, si según que me pones o me cuestionas, yo no sé hasta dónde llegaría mi... Pero yo soy, en principio no creo, pero yo no me meteré en según qué sitio a probar, o sea que tampoco, just in case, ¿no?, por si acaso, yo no lo pruebo. Yo no soy mucho de creer, también es verdad que sí, que a veces las energías, bueno, pues puedo pensar que no, con la muerte no de repente todo se esfuma, sino que a veces pueden quedar presencias o pueden quedar cosas o en sitios particulares, pero tampoco no es algo que a mí yo me lo haya tomado nunca. Quiero decir que quizá porque me impone mucho respeto, pero digamos que yo no creo, digamos, ¿no?, en este tipo de cosas. Bueno, a mí me gusta doblarme, porque yo creo que yo me he doblado bastantes veces por la cosa esta de que he hecho cosas en catalán y en castellano. He tenido que hacerlo varias veces, o sea, yo me he doblado hasta haciendo de Rey de España al catalán, porque resulta que cuando hicimos aquello de la serie del 23F, resulta que la televisión catalana era coproductora, y entonces hubo que hacer la versión catalana, o sea, que tuve que hacer el discurso del rey del 23F en catalán. Quiero decir que yo me he doblado varias veces a mí mismo. Quizá esta, bueno, era la segunda vez que me doblaba del inglés, porque me he doblado en castellano y en catalán. Pasa que yo todavía, creo que yo solo he visto la versión original, la que yo hablo en inglés, o sea, todavía no he escuchado la versión, no sé cómo suena, pero bueno, a mí me gusta encerrarme en un estudio, y soy de los que creo que cuando uno se dobla a sí mismo, a ver, hay incluso veces que cuando tú has hecho una película casi siempre pasas por el estudio de doblaje y hay una frase porque no se oye bien o no sé qué. Quiero decir que hay cosas que se pueden que se pueden mejorar, pero o sea, a mí la idea a mí me gustaría que la gente me viera hablando en inglés, coño, después del curro que me pegué. Pero también tuve la suerte de tener unos directores de doblaje potentísimos, tanto en catalán como en castellano, y yo quedé contento. O sea, que a mí me gusta el hecho del doblaje, sobre todo con respecto a mí mismo. Aparte que me abre, ¿no? Decir, hostia, puedo hacerlo en inglés, luego lo doblo al catalán, lo doblo en castellano, ¿no? A mí estas cosas me gustan.